Yo dije Laura Alonso y a Laura Di Marco. Perdón, Laurita Alonso. Una vez que no la hiciste vos, te lo puse vos. Perdón, era Laura Di Marco, perdón. Laura Di Marco fue quien dijo el disparate que dijo sobre la salud de Florencia Kirchner. Y realmente es muy, muy grave. Canosa, bueno, Canosa siendo Canosa, ¿no? Ya dije en la nota lo que pienso sobre el tipo de comunicación que recrea la representante de la Nación Más. Históricamente, además, porque después de haber sido una de las profesionales de siempre, y sacarlo a Posares, a Switch y a Ángel de Brito de la forma que lo sacó, no terminó bien con ninguno de los equipos y su vuelta a América fue otro fracaso y encontró una vuelta siendo lo que es, una agresora constante sin ton ni son y sin mucho razonamiento lógico, porque digo, es agresiva, pero no hay un pensamiento detrás. Es el hartazgo por el hartazgo en sí mismo. Hay quienes dicen que es orquestado, que es intencionado. Para mí es pura ignorancia y brutalidad al peor, en la peor expresión, por decirlo de una manera elegante. Pero bueno, son nuevas formas de comunicación que nos siguen invadiendo segundo a segundo en esta Argentina nuestra, que nos permite que Di Marco diga las cosas que dijo, que Canosa diga sí, la estuve buscando en Instagram ayer para traer las fotos, y trajeron las fotos para mostrar la enfermedad de una persona y para culpar a la madre de la enfermedad de esa persona, sin por supuesto tener ningún sustento médico, no solamente con la opinión por la opinión en sí misma. La verdad que es muy grave. Pero bueno, es digno de cierta clase de pensamientos, ¿no? Tienen ese nivel y es hasta ahí hasta donde pueden. Yo la odio porque la odio. Yo no la soporto porque no la soporto. He convivido muchos años de mi vida con esa clase de pensamiento, mucho tiempo. Más del que me gustaría reconocerlo. Y no hay ninguna profundidad. Es solamente lo que hay en la superficie y lo sacan de la forma más violenta e inexplicable posible. Cuando uno tiene enfermedades, como las que tengo yo, que bueno, no me gusta mucho contarlo, pero a poner en contexto, yo tengo una discapacidad severa, tengo una parálisis cerebral, estoy en silla de ruedas de nacimiento, y te usan eso como una herramienta, uno primero se enoja y después dice, pero ¿de quién habla eso? ¿De ellos o de mí? Y en realidad te terminas dando cuenta que habla de ellos, por más que en el momento te afecte, que te duela, que te moleste, que te sientas insultado, te das cuenta que en el fondo habla de ellos. Habla de su ignorancia, habla de su poco conocimiento, habla de su poco don de gente. Me he encontrado con médicos que no han estado ni siquiera a la altura, que han dejado de tratar a pacientes porque somos complejos, en cualquiera de nuestras formas. Me incluyo, me ha pasado en lo personal también, y no hace mucho. Pero que el hecho de poder discutir, debatir y no estar de acuerdo con algunas cuestiones nos hace menos personas, nos quita derechos. Bueno, para cierto sector sí, para algunos sectores médicos, por ejemplo, algunos concentrados y otros que deberían estar de otro lado y no están, para algunos sectores comunicacionales, por supuesto, y está demostrado con lo de Di Marco y Canosa, y para algunos sectores de esta sociedad también, porque hoy se empezó a hablar de las relaciones internas de la estructura de Patricia Bullrich. Yo no lo voy a enumerar porque no me consta, pero si alguna de las cosas que escuché en el día de hoy llegan a ser ciertas, estamos yendo hacia un rumbo muy, muy oscuro en Argentina y sobrepasa cualquier cuestión electoral, ¿eh? Ya hay cuestiones que tienen que ver con nuestra seguridad propia. Yo nunca lo conté, pero bueno, ahora lo voy a contar porque viene al caso. Yo tengo un programa muy chiquito, muy humilde, de la mano de Anabel Oliva, de Carlos Rodríguez, y nos han intentado hackear 4 veces en las últimas 3 semanas. Siempre los días que nos toca salir al aire. Siempre, siempre los días que nos toca salir al aire. Y sin embargo, nosotros salimos como podemos. Carlos hace un esfuerzo enorme, Juan Reinieri me ayuda con lo que tiene, la gente de la radio ha puesto un montón, la gente de Gurúes también, pero nos han intentado hackear
cada vez que nos toca salir al aire. No nos molesta, no nos preocupa, porque nosotros el laburo lo seguimos haciendo y sigue yéndonos muy bien, gracias a Dios. Pero no podemos dejar de pensar que hay cuestiones que son graves y que estas escaladas de violencia van para todos lados y que nadie está exento. Yo estoy acostumbrado a vivir con esto porque me crié con gente que tenía ese tipo de pensamiento bastante limitado durante gran parte de mi vida, lamentablemente. Por otra parte, no fue mi elección, pero me tocó vivirlo de muy de cerca. Y sin embargo, eso a la larga de los años uno se da cuenta que no van a cambiar nunca porque son eso estructuralmente. Son eso como estructura de personas, son ese tipo de gente. Y eso nos lastima, nos duele, pero lo único que podemos hacer, como decía Gustavo López, es hacer cumplir la ley. Ojalá la dirigencia del ENACOM, que como le dije también en la nota, demoró bastante para tomar algunas decisiones, salvo en el caso de Gustavo López, que fue el único que salió a hablar y también lo dije. Ojalá la estructura completa de ENACOM esté a la altura y haga lo que tiene que hacer. Porque entre médicos que no son médicos, que pueden tener el título, pero de médicos tienen poco, algunos con mucho poder, y periodistas que no son periodistas, porque también hacen poco del ejercicio de la profesión. Y no tiene que ver con el título, no tiene que ver con el título, tiene que ver con el conocimiento y con la fuerza que uno le ponga. Tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con un montón de otras cuestiones. Tiene que ver, por ejemplo, vamos al audio uno. Escuchalo, Gustavo López, cómo empezamos hablando del valor de la palabra. Tiene que ver con todo eso, con el valor de la palabra. De eso es de lo que te estaba tratando de hablar. Te lo resumo más fácil, Gustavo López, en exclusiva aquí, desde afuera, en la 1420.